¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con algo fascinante, la posibilidad de que un pequeñísimo detalle lingüístico haya cambiado por completo la historia del pensamiento occidental. Todo gira en torno a un solo hombre, un idioma que no dominaba del todo y una frase que tuvo consecuencias monumentales. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿De verdad es posible que una idea que ha influido a miles de millones de personas por más de 1500 años se base, al menos en parte, en un simple malentendido? Suena increíble, pero vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Bueno, para poder entender este embrollo, primero tenemos que aclarar un término clave: la culpa original. Ojo, esto no es solo la idea de que tenemos una tendencia a portarnos mal. No. Es la idea de que cada ser humano, apenas nace, ya es culpable. Así, de entrada, legalmente condenado por algo que hizo Adán. Y acá es donde la cosa se pone interesante y hay que hilar fino. Una cosa es el pecado original, que bueno, es la idea de que heredamos una naturaleza, digamos, fallada, una inclinación a equivocarnos. Pero la culpa original, eso es otro nivel. Sostiene que heredamos la culpa misma, la responsabilidad legal por ese primer pecado. Es una diferencia que parece pequeña, pero créanme, las consecuencias son gigantescas. Entonces, ¿quién es el protagonista de toda esta trama? Pues nada más y nada menos que una de las mentes más influyentes de la historia occidental, un hombre del norte de África que terminaría definiendo la teología por más de 1,5 milenios. Hablamos, claro, de Agustín de Hipona. Para conocerlo un poco, vámonos hasta el año 354 a Tagaste, en lo que hoy es Argelia. Ahí nace Agustín. Sus padres le apostaron todo a su educación, lo mandaron a las mejores escuelas, incluso a la gran ciudad de Cartago. Y vaya que fue una educación de primera, pero con una particularidad muy importante. Piensen en esto: el universo de Agustín, su mundo de ideas, se hablaba y se escribía en latín. El griego, que era el idioma original de los filósofos y de buena parte del Nuevo Testamento, ya no era lo que fue. En el occidente de esa época, saber griego era cada vez más raro. Lo que rifaba, lo importante, era dominar a los grandes autores latinos. Y no crean que esto es pura especulación de historiadores. No, el mismo Agustín nos lo cuenta. En su famosísimo libro Las Confesiones, se desahoga y dice que el griego le parecía amargo, difícil, que le costaba un montón, nada que ver con el latín, que para él era pura música. Y aquí, justamente aquí, es donde la cosa se pone buena. A ver, si a una de las mentes más grandes de la historia le costaba un idioma clave, ¿qué consecuencias pudo tener eso en su trabajo, en sus ideas? Es el momento de empezar a atar cabos. Esta es la pregunta del millón, la que los expertos han debatido por siglos. Porque, a ver, ¿era de verdad un negado para el idioma o se estaba haciendo el humilde? La verdad, como casi siempre, es complicada. Y aquí los académicos no se ponen de acuerdo, para nada. Por un lado, tienes a gente como Peter Brown que dice, mira, su griego era súper básico, casi de principiante. Pero por otro, hay quienes dicen, un momento, hay pruebas de que lo usaba para analizar textos a fondo. Y claro, no falta la teoría de que, simplemente fue mejorando con los años. Es una contradicción súper interesante, ¿no? Por un lado, él mismo decía, el griego no es lo mío. Pero luego te pones a leer sus obras y lo ves ahí metido de lleno, comparando manuscritos en griego, criticando traducciones. O sea, eso no lo hace alguien que no sabe ni papa del idioma. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, la mayoría de los expertos hoy dirían que su griego era funcional, como una caja de herramientas. Sabía usarlo, pero no era un maestro artesano. No era un genio del griego como su colega Jerónimo, pero se defendía. Y eso es clave para lo que viene. Y justo esa diferencia entre defenderse y ser un experto es el meollo de todo este asunto. Ahora sí, llegamos al momento de la verdad, a la prueba definitiva. Vamos a ver qué pasó cuando ese conocimiento funcional del griego se topó con una frase que lo cambió todo. Imaginen un terremoto. El epicentro de este sismo teológico está en un lugar súper específico. Una frase. Una sola frasecita, en la carta de Pablo a los romanos. Aquí es donde vamos a ver cómo algo minúsculo puede provocar una onda expansiva gigantesca. A ver, ¿cuál es el problema exactamente? Miren, en el griego original la frase es FO. Hoy casi todos los expertos coinciden en que eso significa porque o debido a que.
Pero la traducción al latín que Agustín leía, una versión muy antigua, decía in quo. Y eso no significa por qué, significa en quién. Y aquí es donde caen las fichas de dominó, una por una. Ficha 1, el griego. La muerte llegó a todos porque todos pecaron, o sea, cada quien es responsable de lo suyo. Ficha 2, el latín. La muerte llegó a todos en quien, o sea, en Adán todos pecaron. ¡Boom! De repente el pecado es algo colectivo, algo que hicimos todos juntos dentro de Adán. Y la ficha final, Agustín, leyendo el latín, construye sobre esa idea y le da forma a la doctrina de la culpa original. Y claro, esta idea de Agustín, que muy posiblemente nació de una traducción, digamos, resbaladiza, no se quedó en un estante polvoriento. No, para nada. Se convirtió en una de las bases, en una columna vertebral de todo el pensamiento cristiano en Occidente, por siglos. Hablamos de más de 1500 años. Pensemos en eso un segundo. Más de 1,5 años en el que esta idea estuvo ahí, dándole forma a todo, a la cultura, a la manera de ver el mundo, incluso a la psicología de Occidente. Las repercusiones fueron inmensas. De repente, prácticas como el bautismo de bebés tenían una justificación teológica súper fuerte. Había que limpiar esa culpa con la que ya nacían. Además, esto marcó una división gigante con la Iglesia de Oriente. Allá, como seguían leyendo el griego original, esta idea de culpa heredada nunca pegó de la misma forma. Y lo más loco es que hoy, los teólogos todavía discuten sobre esta misma frase. Al final, toda esta historia nos deja pensando, ¿no? Nos demuestra cómo los detalles más, pero más pequeños, la traducción de 2 palabritas pueden generar ondas que viajan por milenios. Y nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas de las grandes ideas que damos por sentadas se apoyan quizá en cimientos así de frágiles?